mejor procedan a realizarlo. Ya no hablo más en esta introducción, le cedo la palabra a don Alfredo para que podamos iniciar con la actividad. Ya está habilitado, don Alfredo, por si ibas a compartir algo, para que puedas usar la pantalla. Gracias, muy amable Eder, muy complacido por la invitación, un sincero placer poder aportar desde mi perspectiva y conocimiento y experiencia en el tema. Definitivamente es un tema, se las trae de actualidad y no deja de ser importante en el sentido de que para todos, independientemente de lo que hoy por hoy estudian o se relacionan con todo el tema de la industria naviera, pues viene a ser una cultura general para efectos de fortalecer el conocimiento y demás en cuanto a la industria naviera. Quizá para hacer algún tipo de generalización del tema, quisiera ir desde el inicio, cuando se nos vino la pandemia y cuando todo esto empezó a generar incertidumbre, duda, y temores desde el punto de vista de qué iba a suceder y cómo se iba a poder llevar a cabo el poder cumplir con los servicios y con los transportes marítimos desde el momento en que todo esto inició. Puedo manifestarles que cuando esto empezó allá a enero, febrero del año 2020, precisamente me encontraba yo en una reunión con nuestros asociados de la Cámara y empezaron a solicitar las entrevistas, prensa, radio y que por favor informáramos cuál era la situación de la industria naviera, qué iba a pasar, qué estaba sucediendo con las cargas que ya iban en tránsito de exportación, sobre todo las que iban al Lejano Oriente, etcétera. Y ahí empezó a generarse toda una serie, repito, de cuestionamientos, de preocupaciones en la industria. Recordemos que el 80% a nivel mundial se maneja por la vía marítima, tanto bienes de consumo como materias primas y toda la gama general de productos de la cual pues van ligados estrictamente al transporte marítimo. Puedo manifestar que en ese momento, con las líneas que conforman y participan dentro de nuestra Cámara Costarricense de Navieros, que no son todas las que viajan al Lejano Oriente, son algunas solamente, venían a darse situaciones que para todo efecto era la raíz o uno de los factores raíz que iba a empezar a crear toda esta polémica. Por tradición, China es uno de los principales productores, y no el número uno, en fabricación de equipos contenedores. Y ya una vez que se vino esta pandemia, pues obviamente las plantas, muchos de los casos bajaron su volumen de producción, otras inclusive suspendieron su producción y mandaron a todo el mundo a su casa. Y bueno, podrán entender que esto de una u otra forma eventualmente iba a reflejarse al poder existir o al tener que existir un faltante de suficiente equipo nuevo, vacío, para poder incluir a las flotillas mismas de las diferentes líneas navieras. Sumado a eso, ya los barcos que iban de camino hacia Lejano Oriente en tránsito, en su momento no pudieron lograr la fluidez acostumbrada en los tiempos de tránsito y la operatividad misma en los puertos de destino, por cuanto de igual forma los volúmenes operativos de personal se bajaron, se redujeron radicalmente en cuanto a manejos de equipo en tierra, los recibos de los equipos y toda la logística necesaria operativa en un puerto. Y por ende, pues esto generó congestión, no pudieron llegar a su destino final en el tiempo requerido por las razones obvias. De igual forma, no podían salir las cargas de estos orígenes del Lejano Oriente de exportación hacia nuestra zona, hacia Centroamérica inclusive. Entonces, de ahí empezó toda esta polémica. Además de esto, en la cadena, para llevar un cierto orden, en los tránsitos, cuando eventualmente las líneas tienen sus rutas establecidas, no todos viajan en una línea directa, desde origen en Lejano Oriente hasta su destino final, dígase acá en Centroamérica o los puertos tradicionales, sino que se conoce lo que se llaman transbordos, lo que se conoce conexiones, y de ahí se genera otro gran serio problema. Si ustedes vieron las noticias en meses anteriores, toda la costa oeste de los Estados Unidos
sobre todo en Long Beach, California, y estos puertos tuvieron una serie de trastornos serios con respecto a volumen de barcos que tener que esperar en bahía por cuanto la operatividad misma no permitía la fluidez para poder atenderlos por las razones obvias de la pandemia. Se ha reducido el personal en tierra, la operatividad misma, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Genera un bloqueo, si podemos decirlo de esta forma, que impide la fluidez acostumbrada. Entonces, estos tránsitos, si antes eran 25, 30 días, pues obviamente se irán a 35, 40 y más. Y de ahí lo que va a dar el trastorno a las empresas que regularmente importan materias primas, que dependen de repuestos, dependen de ese producto mismo, esa mercancía para poder continuar. Y no se diga también con la exportación, lo mismo. Al tener nosotros Costa Rica exportación al Lejano Oriente, al no tener la importación en el tiempo necesario como regularmente opera, va a haber un faltante de equipo vacío, lo que llamamos vacío. Recordemos que la importación en su secuencia para líneas navieras viene cierta cantidad de contenedores cargados, regularmente se desaduanan, el consignatario se lleva ese contenedor hasta la planta o el destino final o el almacén fiscal, independiente de la logística que estén utilizando. Una vez vacío, eso va a los predios, que muchos de los asociados nuestros tienen sus propios patios o dependen de algunos transportistas que les facilitan esto para almacenar estos equipos vacíos y a posterior para hacer el buqueo correspondiente para las exportaciones. Entonces, ¿qué sucede? No hay la cantidad necesaria de equipo vacío para suplir estas exportaciones. Entonces, ahí tenemos un desbalance, el cual se está teniendo actualmente. Dicho todo esto, y ya yendo a la parte estratégica particular de cada línea naviera, ellos manejan sus rutas, sus tiempos de tránsito, sus costos, que es muy importante esto desde el punto de vista de las tarifas mismas marítimas que se van a establecer, y van a depender de muchos factores. Si no hay un volumen suficiente, importante en cierta ruta, pues esta línea naviera, sentido común, lo que van a hacer es decir, yo no voy a tocar tal puerto, etcétera, por cuanto no hay una cantidad suficiente que amerite o justifique tener que ir a ese puerto de transbordo y simplemente voy directo a ciertas rutas. Y hoy por hoy, con la parte del Lejano Oriente, las que regularmente están viniendo a Costa Rica, algunas de ellas, no todas, pues es más rentable desviar sus barcos a rutas Lejano Oriente Europa que no hacer el viaje directo con transbordo aún a nuestras áreas. Y entonces esto genera una menor cantidad de frecuencias, de tiempos de tránsito ajustados a los tiempos acostumbrados, etcétera. Y es entendible, definitivamente, cada uno en su forma de negocio, de su estrategia y demás, lo maneja de esa forma. Ahora, no son todas. Hay que entender que muchas de las líneas regulares que están viniendo por el puerto de Caldera, Costa Rica, del Lejano Oriente, pues mantienen sus itinerarios, mantienen sus frecuencias, quizás si no la fluidez en los tiempos de tránsito por las razones que acabo de explicar. Eso es en términos generales. Sumado a esto, tuvimos también, de todos conocidos, la situación que se presentó en el canal de Suez. Ahí tuvimos un bloqueo de varias semanas de uno de los barcos más grandes del mundo, donde este bloqueo generó un embudo, un cuello de botella impresionante. Fueron más de 100 barcos esperando si se podía desbloquear o no, versus tener que dar toda la vuelta que correspondía y no poder pasar por el canal mismo. Y aún todavía esto se ve una afectación grande que por rebote, diría yo, vamos a tener a futuro. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque una vez que ellos rescataron y pudieron lograr abrir este bloqueo con la obstaculización que estuvo haciendo este barco, no dejó de más demandas, reclamos fuertes de los dueños de esas mercancías por los días que estuvieron bloqueados y demás. Cierta forma, pues el Ever Given se logró sacar, que esto fue un éxito de la industria naviera porque se temía mucho, inclusive por la cantidad de contenedores que tenía y por la maniobra de rescate que se podía dar, podía hasta inclusive irse al traste y lamentablemente hasta poder ceder al nivel de perder los contenedores y poder ir estos a fondo de mar y demás. Entonces fue toda una ingeniería de rescate que se logró exitosa a nivel naviero,
una cantidad gigantesca de remolcadores, dragas porque estuvo prensado a sus bordes y demás. No flotaba el barco, estaba realmente de una forma atravesada, bloqueando. Y bueno, se logró todo esto con expertos y demás. Y refiriéndome al tema del rescate del Ever Given, el gobierno egipcio ya había multado, inclusive se decía, a $1 millón, y aparentemente lo bajaron, perdón, $1 millón, de $100 millones a 900 millones multa, considerando de que los reclamos y lo que viniera posterior de todos y cada uno de ellos, usuarios, lo que se conoce en términos de seguro como avería gruesa. Y bueno, de ahí esto por algún lado va a repercutir, porque serán costos que de una u otra forma tendrán que contrarrestarse los dueños de estos barcos y demás. Entonces, bien que mal, hay una trazabilidad de afectaciones a nivel internacional que nos podrán eventualmente repercutir en este caso. Las otras, diría yo, ventajas y desventajas, si lo queremos ver desde ese punto de vista, y preparándome en estos días para esta presentación, yo logré resumir a mi criterio cuáles vendrían a ser las soluciones para quienes hoy por hoy en Costa Rica tengan esta situación de conflicto por el tema, repito, de la no frecuencia, los tiempos de tránsito y lo que ya he mencionado. ¿Qué es lo que hemos aprendido de esto? Bueno, independiente de las desventajas que ya las mencioné, que son la congestión de los puertos, los costos elevados propiamente en las tarifas por las razones obvias, luego el poco stock de equipo vacío, y también como desventaja, todo esto nos llevó a la industria naviera al no poder tener físicamente la presencia y el manejo, en muchos de los casos físicos, digitalizado. Y esta digitalización y transmisión de documentos y otros, pues bueno, eso más bien hay que verle el lado bueno, ha sido una ventaja porque nos ha llevado a todo lo que hemos estado viendo y conociendo con respecto a la transmisión de datos, todos los documentos relacionados para una exportación e importación. Y bien que mal, eso pues de una u otra forma ayudó a podernos enrolar en esa nueva dinámica. Pero bueno, lamentable también, algunas líneas navieras a nivel mundial han sido afectadas por los ataques cibernéticos. Salimos de una y entramos en un proceso y ahora más bien esto fue un portillo para que lamentablemente se dieran estos ataques cibernéticos al punto de que algunas líneas navieras quedaron paralizadas prácticamente y con costos implícitos imaginables al tener que parar a nivel mundial sus operaciones porque sus sistemas fueron invadidos por ataques cibernéticos. También esto lleva a nivel del país nuestro, en Costa Rica, nosotros participamos activamente del Consejo Nacional Portuario, el cual participamos activamente ya no menos de 2 años, 2 años y medio, donde se ven todo este tipo de análisis, conformamos consejo, la presidencia ejecutiva de Habdeba, el presidente ejecutivo de INCOP, estamos nosotros, está el ministro de Comercio Exterior y viceministro, y son autoridades, entidades que de una u otra manera hemos estado evaluando y viendo de qué forma podamos contrarrestar todas estas situaciones. Les pongo otro ejemplo adicional que también no ha dejado de ser una repercusión importante, a pesar de que no necesariamente venga la mayor cantidad de importaciones por limón del Lejano Oriente. Está hablando directamente de Moín. Si también escucharon el lamentable accidente de un remolcador que simplemente se fue a fondo de mar de Habdeba, y esto obstaculiza el canal de acceso para las operaciones tanto de entrada y salida a la TCM en APM como también a Moín en Habdeba. Y esto no permite la maniobra de barcos de alto calado, por cuanto tienen que maniobrar y hacer su operación esquivando este remolcador hundido. Estamos haciendo esfuerzos importantes para ver si logramos que de una u otra forma Habdeba o a quien corresponda pues haga esta extracción del remolcador. Con respecto a los usuarios de los servicios marítimos, eventuales soluciones, lo que corresponde a las importaciones, pues bueno, esto cambia la dinámica absoluta desde el punto de vista de programación.
la sugerencia mía a todo nivel es que ahora más que nunca deben hacer una anticipación en su programación de stock de inventarios, considerando todas estas falencias y todos estos tiempos de tránsito que van a traer en la situación de que si no son justo tiempo, pues con mucho más razón hay que hacer una planificación sumamente anticipada. Hay que hacer una negociación, mi sugerencia, sobre todo de empresas de alto volumen de importación, con respecto a lo que yo llamo los time volume rate, es decir, hay un tiempo de volumen que eventualmente puedan negociar, particularmente cada exportador e importador con las navieras, y esto es una relación estrictamente privada de negociación con ellos, y bueno, ahí dependerá mucho cómo puedan llevar esto, pero que más que nunca coge un importante nivel de negociación. El otro tema también es con el forecast que eventualmente prepare cada importador, de ahí puede anticipar y hacer un análisis de los, vamos a decir, las formas regulares, normales de costumbre de las importaciones. Si siempre lo ha hecho CIF, bueno, explore el ex-work. Quizá eso sea una buena alternativa, teniendo un mayor control en sí de todo el embarque per se, que significa. Y ahí podría eventualmente haber una posible alternativa de solución. Con respecto a las exportaciones, de igual forma, todas las navieras en su mayoría, cuando se trata de exportaciones de altísimo volumen, pues ellos ya de antemano han tenido una negociación previa desde el punto de vista de la facilidad de los equipos, la trayectoria de los tránsitos, etcétera. Entonces, igual podrían efectivamente ver alternativas ambos como socios comerciales, tanto el proveedor del servicio como el que vaya a utilizarlo. Y otro factor sumamente importante, y esto es pensando en empresas pymes, diría yo, y que no necesariamente sean de alto volumen, coge una trascendencia importantísima el tema de la consolidación de las mercancías. Y es una situación que tradicionalmente se da muchísimo para la importación, no tanto así para la exportación, según mi conocimiento. Yo siempre he sido en la parte, además de la parte marítima, el tema de la logística y freight forwarder en las empresas que yo he estado representando en anteriores oportunidades, y recuerdo que esta es una práctica que de una u otra forma, bien manejado, bien estructurado y planeado, podría eventualmente dar solución, repito, aún con todas las aristas que ya he mencionado. Entonces, esa sería una eventual posibilidad de salida en cuanto a las consolidaciones de exportación. Y básicamente, pues, quisiera más bien agradecer todas las consultas, dudas, observaciones que tengan, y con todo gusto poderles aclarar y hasta donde yo pueda transmitirles algo más allá de lo que regularmente están enterados y conocen de la situación. Básicamente, y también pues para ganar el tiempo para quien corresponda dar la segunda parte de la charla. Muchas gracias, don Alfredo. Para los que quieran hacer consultas, como lo comentó Eder, pueden hacerlo directamente al chat mío, ¿verdad? De la profesora Yoleni Jiménez, y yo estaría recibiéndolas. Una pregunta, don Alfredo, ¿cuáles son los retos que considera usted tiene ahorita el sector naviero en este momento, digamos, ante todas estas circunstancias que nos comenta que se están dando? ¿Cuáles retos? Bueno, usted mencionó un tema que, bueno, yo personalmente lo desconocía, lo de la parte de la ciberseguridad, ¿verdad? En el tema naviero, que pues también ahí es donde uno se da cuenta que realmente manejar procesos de protección a sus bases de datos, a su información es indispensable, ¿verdad? Entonces, ¿qué retos desde su punto de vista considera usted tiene ahorita el sector en este momento que pueda coadyuvar, digamos, un poco a mermar o tratar de minimizar? Porque muy difícil, los impactos ya se están dando, pero bueno, ¿cómo pueden minimizar un poco el impacto de todo lo que se ha venido dando? Sí, gracias, Yoleni. Algo muy importante que no lo he mencionado, en nuestra Cámara, en los diferentes foros, mencioné el Consejo Portuario Nacional, participamos activamente con el Consejo Nacional de Facilitación, el CONAFAC, y en muchos otros foros dentro de la OCAEP, comisiones de infraestructura, obra pública,
por cuanto tenemos una falencia grave en nuestro país actualmente. Lo que respecta, por ejemplo, el puerto de Caldera, lamentablemente en los últimos 2 años hemos tenido una situación compleja con respecto a congestión portuaria. Recordemos que es un puerto que, de acuerdo a la cantidad de puestos de atraque y por los volúmenes que han venido creciendo en los últimos años, no da abasto. Ahí no solamente atracamos nosotros los navieros portacontenedores, ahí atraca graneleros, cruceros en su momento, antes de la pandemia, pesqueros, etcétera, y no tenemos la facilidad de infraestructura en cuanto a patios, en cuanto al sustento necesario de equipos, y esto es una situación y un reto directo para nuestra industria acá en el país, en Costa Rica. Y hasta peligroso, porque eventualmente de nuestros asociados, quienes manejan cierta cantidad de volumen y barcos inclusive de alto calado, pues simplemente si no ven la infraestructura requerida necesaria para poder venir a Caldera, pues no van a venir a atracar acá y perdemos competitividad a nivel regional. Seguirán con Panamá o buscarán otras alternativas en la costa, hablando estrictamente del Pacífico. Entonces es un reto que tenemos en nuestra Cámara como asociados, como navieros, en cuanto a infraestructura. Tenemos que ver qué vamos a lograr hacer. Hemos venido insistiendo en su momento de que se pudiera extender en cierta forma la concesión que se tiene actualmente de SPC, sin embargo, Contraloría no lo aceptó, ahora hay que ir a una licitación internacional y por experiencias estas licitaciones pueden llevar 3, 4 y hasta 5 años. Imagínense lo que va a ser, significa para nosotros los navieros esperar los 3, 4, 5 años cuando ya estamos colapsados. Entonces ese es un problema inmediato de reto, con la pregunta concreta, hablando estrictamente de Caldera. Y con respecto a Puerto de Limón, igual forma, a pesar de tener nosotros a la TCM, hay una serie de factores que hoy por hoy nos están afectando la operatividad. De todos conocido la situación que se está dando de infraestructura con la 32, donde tenemos a Check, la compañía esta de los chinitos que está haciendo la ampliación y todas las modificaciones, y lamentablemente esto lo que genera por ahora son situaciones de congestión. No nos da tiempo de cumplir con las citas a la hora de llegar, atender un barco y llevando los contenedores de export y demás. Sumado a esto, también otro factor y un reto de la industria, estamos teniendo una guerra increíble con el narcotráfico. También que ustedes han visto la contaminación de las mercancías de exportación, todo el tema imagen país en el exterior, en las exportaciones. Entonces, vuelvo a lo mismo, son retos, hablando estrictamente de nuestro país en ese sentido. A nivel internacional, bueno, esperaríamos, hoy por hoy se están construyendo megabarcos, para que tengan una idea, Maersk Line en este momento está en plena construcción de lo que se conoce el barco del Triple E. Es un barco que está programado para 38 semanas de su construcción, es una cosa gigantesca, con una capacidad, para que tengan idea, de 18,000 contenedores cargados. Podrán imaginar la magnitud de este tipo de barcos y bueno, si esto sigue en este nivel y cómo va, nosotros en nuestro país difícilmente veríamos un barco de esta naturaleza por las razones que estoy mencionando. Necesitamos infraestructura. Totalmente, totalmente. Entonces, creo con esto contestarle de cierta forma la pregunta. Gracias, don Alfredo. Por acá tengo otra pregunta. Dice la compañera, don Alfredo, ¿por qué considera usted que la consolidación de las mercancías para la exportación en el tema de pymes es una solución? ¿Esta práctica no es normal en las exportaciones? Repito y aclaro, esto es una opinión muy personal. Simplemente yo tuve mi experiencia en otras compañías que trabajé multinacionales, freight forwarders y algunos a nivel internacional mundial. Esa es una alternativa que yo sugiero. No estoy diciendo de que esta sea la solución absoluta ni mucho menos. Es simplemente una recomendación que podrían valorar, podrían trabajar con su proveedor de servicios, con su agente, con su forwarder, etcétera, y explorarla. Yo oía otras entrevistas que se dieron en algunos programas, foros acá en la región centroamericana y se mencionaba eso. Y dije, a mi parecer puede tener sentido. Obviamente esto va a tener que tener algo muy, muy bien medido. Los tiempos son primordiales. Yo puedo tener una exportación para la semana entrante y si no logro reunir la cantidad necesaria, pues no voy a poder consolidar nada.
Sí, Pero si correcto. usted hace una programación, hace un itinerario, llega a hacer una buena contratación de fletes de servicio, disponibilidad de equipo con una naviera, eventualmente esta podría ser una eventual solución. Repito, esto es algo muy personal desde el punto de vista de posible solución. Muchas gracias. Tengo otra pregunta por acá. Dice que si usted considera la posibilidad o si se está dando en incursionar en nuevas tecnologías amigables con el ambiente, como pueden ser buques impulsados de forma eléctrica. Sí, este tema no es nuevo. Desde hace prácticamente 2 años se acercó el Instituto Costarricense de Electricidad a nuestra Cámara para pensar qué posibilidad habría en nuestros puertos de instalar plantas que eventualmente son las que generarían la electricidad mientras que los barcos están en tierra. Y en muchos Ujú. de los casos no tener sus máquinas encendidas y demás y poder cumplir con la suplencia de este servicio. Casualmente hace un mes, después de casi año y medio que nos habían hecho el comentario y qué opinión al respecto, parece ser que ya están un poco más organizados en el ICE, están explorando, están viendo costos y ver si es factible esto. Y definitivamente esto sería bastante bueno desde el punto de vista de lo que se ha querido y por lo que hemos escuchado de que Costa Rica pues es ejemplo a nivel mundial en cuanto a tratar de utilizar todo este tipo de insumos y podría hacerse. Pero sí, se ha conversado el tema, no se ha profundizado, pero sí se ha estado Ok, considerando. Algunos otros navieros, pues sí, ya tecnología avanzada en otros puertos tecnológicamente están utilizándolos en ese sentido. muchas gracias, don Alfredo. Por acá me preguntan también, dice que cómo se visualiza el panorama para los próximos meses con respecto al faltante de equipo. Ya donde mencionaba el tema de congestión en la costa oeste de los Estados Unidos, en las últimas semanas hemos tenido informes de que la tendencia es a nivelarse, porque en su momento estábamos hablando de 20, 15 y hasta 25 días de atraso. Creeríamos que eventualmente esto tienda a mejorar, no necesariamente a resolverse. Repito, es una cuestión paliativa momentánea. ¿Por qué? Porque esto va a depender muchísimo del comportamiento mismo de la pandemia. Ya lo estamos viendo en este país, creíamos que estábamos un poco relajados, lo mismo sucede en otros puertos, en otros países, y lamentablemente de un momento a otro, pues otra vez las medidas, otra vez las restricciones, y ese es el pulso que eventualmente está generando todo esto. Entonces, si la pregunta puntual, yo visualizaría que la tendencia es a la mejora, pero no va a ser sostenible, por lo cual hay que programarse de acuerdo a las recomendaciones que les había dado anteriormente. Ok. Después nos preguntan cómo afecta al comercio internacional, nacional y regional que las navieras no hagan viajes directos desde Oriente a la región o decidan no hacer transbordos por temas de gastos o espacios. Hay una afectación, no hay duda. Hay una afectación y vuelvo a lo mismo. Para evitar esto, definitivamente hay que reinventarse, hay que planificar, hay que vivirlo con lo que hay. Definitivamente no podemos pensar en que esto se va a resolver mañana, ni mucho menos, y esto es una industria de oferta y demanda. Lamentablemente, así es. Es decir, con lo que hay, sí es importante este tipo de foros, sí es importante este tipo de información para prever cómo eventualmente crear ingeniería, cómo planificar y cómo anticiparse a los eventos de lo que está sucediendo. Están muy interesados estos chicos. Tengo bastantes preguntas por En acá. buena hora, con todo gusto, a la orden, claro que sí. Dice por acá, ¿qué opina usted sobre el desarrollo de la ruta marítima del norte, que es una ruta ártica que está impulsando Rusia? ¿Es una opción viable para la logística marítima? Sinceramente la desconozco. Más Ujú, bien me interesaría esa persona si me pudiera empapar, le agradecería ujú. porque, repito, este foro está para eso, para aprender todos. Para Pero aprender todo, sí. sí, pero sin embargo, vale la pregunta porque eso me trae acá a la memoria, que no lo mencioné, aquí estaba viendo de que para efectos de incursionar y buscar alternativas, se ha hablado mucho del ferry por el lado del Pacífico. Ujú,
eso eventualmente podría, en cierta forma, si lo tuviésemos regularmente, subastecerse en la export e import independientemente de los puertos que estamos operando por el Pacífico. Esa podría ser una alternativa. Excelente. Si Dice, quieres, George, debido a la... le Ajá, damos el pase a Natalia y dejamos otras preguntitas para para el el final, final. que la veo que está Perfecto. ansiosa de participar. Perfecto, no, no, está bien. Muchísimas gracias a don Alfredo por la participación y por toda la anuencia, digamos, a responderle a los muchachos que veo que están bastante interesados en el tema. Muchísimas Gracias a gracias ustedes. A la y orden. adelante con Natalia. Con todo gusto, con todo gusto. Muchísimas gracias, don Alfredo. Definitivamente, muy enriquecedor toda la participación y el panorama. Le cedo la palabra a Natalia Rojas para que nos dé su perspectiva del tema. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que tal vez algunas de las cosas que don Alfredo pudo estar hablando y que tal vez ustedes tenían muchas consultas, podamos tal vez verlas un poco, tal vez en lo que no vamos a hablar. La perspectiva que yo quisiera darles es más allá de solo el mundo naviero, ¿verdad? De los barcos como tal, sino qué es lo que está pasando con los usuarios finales, cómo es que las cosas se están llevando a cabo, ¿verdad? Porque esa es como la habilidad que va a tener más el freight forwarder. La naviera se va a preocupar más por sus líneas y el freight forwarder va a poder abarcar más cosas. Entonces, yo me iría un poquito más para atrás para explicarles un poco desde dónde vienen todos estos temas, ¿verdad? Y todo empieza cuando tuvimos la crisis económica entre el 2008 y 2009, donde muchas de las navieras, ¿verdad? Se vieron obligadas prácticamente, o una de dos, o se unían con otras, ¿verdad? Se hacía una adquisición, o bien tenían que cerrar sus operaciones porque ya no era viable. Fue una época muy dura para los navieros, ¿verdad? Y donde se dieron muchísimos cambios en la industria y de hecho hasta el día de hoy hay muchas navieras que se perdieron en ese momento que no pudieron volver a restablecer sus operaciones. ¿A qué nos lleva esto? Que cuando el COVID se desencadena, en realidad lo que hace el COVID es detonar un tema del cual las navieras apenas venían recuperándose. Entonces, ¿qué fue? Las navieras habían sido muy cuidadosas en cuántos vapores iban a mandar a hacer, cuántos contenedores iban a encargar. ¿Por qué? Porque uno de los temas que detonó más las pérdidas y los cierres, ¿verdad? Que se tuvieron que dar en bancarrota a las navieras fue que en el 2009 se habían entregado muchos de los barcos que ya estaban listos en ese momento. Y entonces había una oferta tan grande para una demanda muy poca, porque la economía se retrajo demasiado. Entonces, las navieras han ido con cuidado durante todo este periodo, yendo encargando barcos, ¿verdad? Pero ya no era como la cantidad que podían en algún momento encargar, sino que iban a ir como muy cuidadosamente. Entonces, cuando llega la pandemia, con los volúmenes que estábamos manejando, digamos, apenas la cantidad de vapores y contenedores apenas podían, digamos, que, que darle servicio al mercado. Siempre habían temas complicados, siempre habían temas de espacios y demás, pero se podía salir adelante. Cuando el COVID se desencadena en Asia, como bien lo dijo don Alfredo, bueno, Asia es el principal productor, es llamado la fábrica del mundo. Entonces de ahí exportamos e importamos cosas, no solo nosotros, sino todo el resto de los países del mundo. Entonces, cuando esto se desencadena, una de las cosas principales que suceden es que mucha carga se queda atrapada en China. Entonces, muchos contenedores se quedan ahí rezagados, contenedores de importación que ya habían entrado, habían contenedores de exportación en el muelle que no se pudieron ir y estaba toda la carga en agua. Y adicional, ¿qué sucedía? Que empezaban a salir en la tripulación de los vapores los casos COVID positivo. Entonces, esos barcos tenían que detenerse en el agua 14 días porque no podían tocar ningún puerto. Entonces, eso desencadenó que como mucho se quedó en Asia, habrá muchos contenedores, muchos barcos, todo se quedó ahí detenido. Entonces, el resto del mundo empezó a desabastecerse. Entonces, ya no había la cantidad de contenedores que tenían que haber, ya no había el flujo de equipo que tenía que haber, ¿verdad? Porque estaba todo retenido ahí. ¿Y qué pasa? Cuando Asia arranca de nuevo, ¿verdad?
casualmente casi que empieza a arrancar en una época que consideramos la temporada alta, ¿verdad? Que es en mayo, junio, julio, es cuando empezamos a mover más carga, porque en esa época es cuando empiezan a llegar las cosas de Navidad, las cosas de los Black Fridays, todas esas cosas, es cuando empiezan a salir de Asia, porque todo, sabemos, todo viene de China. Entonces, todas esas cosas empiezan a salir y entonces, tras de que Asia ya venía con un rezago importante de su producción que necesitaba sacar, también estaba la temporada alta. Entonces, ¿qué desencadena esto? Desencadenó que para poder conseguir un booking teníamos que esperar hasta 2 o 3 meses. Entonces, ¿y qué ocasionaba eso con ustedes como usuarios finales? Bueno, que tenían un desabastecimiento muy importante en sus líneas de producción o en sus líneas de venta, porque no había suficiente material. Y adicional, uno de los temas importantes que se generó es que como respuesta a lo que estaba pasando en Asia, muchos de la gente lo que empezó a hacer es, bueno, volvemos las cargas. Pero eso generó otro tema importante, que tal vez no es para este foro, pero un tema de congestión muy, muy importante en la parte aérea. ¿Ok? Porque todo el mundo lo vio como una solución. Cuando Asia se reactiva, uno de los temas principales que empieza a hacer es jalar contenedores del resto del mundo. Y en esto inclusive se caen temas de que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, que fue uno de los principales entes que reclamó a las navieras, por ejemplo, de que ellos preferían exportar contenedores vacíos porque había que suplir la demanda en Asia antes de exportar contenedores con exportaciones, de Estados Unidos. Entonces, esa fue una decisión que las navieras tomaron y es una decisión que impactaba el mercado estadounidense. ¿Por qué? Porque lo que muchos de los navieras querían hacer era devolver todos esos equipos vacíos a Asia porque allá estaba tan grande la cola que necesitaban poder desahogar eso un poco. Entonces, eso empezó a generar reacciones de congestión en muchos de los lugares del mundo. ¿Qué es otra cosa que viene, que con el COVID realmente lo que hace es que explota, ¿verdad? Porque ya veníamos con problema, los temas de los transportistas. En Estados Unidos, hace unos años, se dio una regulación de que un chofer solamente puede manejar 8 horas, que tal vez es diferente acá, ¿verdad? Que nosotros vemos a los choferes manejar 12, 14 horas, que no sería lo más correcto, ¿verdad? Los predispone a accidentes, pero en Estados Unidos sí es más regulado. Ellos llevan un sistema digitalizado donde tienen que registrar las horas. Entonces, cuando un chofer, sea donde sea que esté, cumple sus 8 horas, debe de detenerse y descansar 8 horas más para poder volver a iniciar sus funciones. Entonces, cuando empezamos con toda esta locura, empiezan los transportistas que ya venían saturados, que ya teníamos problemas, a incrementarse la cantidad de problemas. Ya no era que teníamos que esperar un día o dos para que un transportista estuviera, porque al final el transportista es quien lleva el contenedor al puerto y el que hace que realmente la carga salga. Ya había que esperar una semana o 2 semanas. Aunado a esto, empiezan las nevadas en Estados Unidos y eso lo que hace es empeorar la situación, ¿verdad? Entonces ya mucha de la parte noreste de los Estados Unidos se empieza a ver realmente afectada en el sentido que ya los barcos dejan de llegar a tocar esos puertos y ya no hay choferes disponibles. Entonces empezamos a ver un tema que se empieza a extender, ¿ok? Entonces en Estados Unidos vemos la afectación más grande en la costa oeste, que es la costa, como tal, el Transpacífico mayor del mundo, ¿verdad? Esa es la línea por donde la mayor cantidad de contenedores del mundo se mueven, que es la línea que comunica China con Estados Unidos. Normalmente entran por el puerto de Los Ángeles, el puerto de Los Ángeles o puerto de Long Beach, que son puertos gemelos que están en el mismo lugar, como decir Hub de Bayapem, que están a la par, solo que en otras proporciones. Empiezan a tener serios problemas en ese puerto, ¿verdad? De congestión de los barcos, que por ejemplo hasta el día de hoy tenemos barcos que tienen hasta 6 o 7 semanas de buqueos ya llenos. ¿Ok? Y eso empieza a reflejarse en la costa oeste, que era la costa que sí estaba funcionando. Entonces, ¿cómo se refleja? Bueno, hay tanta demanda de este lado de Estados Unidos de equipo que muchos de los transportistas empiezan a moverse más hacia ese lado. Hay congestiones en el tren, hay muchas cosas. Entonces quedamos en la costa este sin mucho transportista. Entonces ya no se podía llevar las cosas como era tan rápido a los barcos. Llega el tema de las nevadas, los barcos ni siquiera pueden salir
o no pueden atracar por el tema de congelamiento inclusive que hubo en algunos sitios, o el tema de que al haber tan bajas temperaturas no podíamos ni siquiera circular, ¿verdad? Porque ya las carreteras se volvían prácticamente unas pistas de patinaje y era muy, muy, muy riesgoso poder moverse en esa área. Entonces, mientras todo esto ocurre en Estados Unidos, nos vamos hacia otro lugar del mundo y vamos a ir, por ejemplo, hacia Europa. ¿Qué pasa en Europa durante esta época? Cuando el COVID llega a Europa, ¿verdad? Que es cuando nosotros empezamos a ver todos esos titulares de la cantidad de gente que muere en España, que muere en Italia. La Unión Europea, cada país empieza a tomar decisiones que van a hacer cada uno por aparte, ¿verdad? Ya no como una comunidad, sino cada uno por aparte. Entonces, ¿cuáles son algunas de las decisiones que toman? Cerraremos fronteras. Y esto cerrar fronteras, ¿qué significa? Que los transportistas que antes eran, que pasaban como si nada entre países, ya no pueden moverse por esos lugares. Entonces, el flujo de contenedores hacia los puertos se vuelve difícil. Los contenedores se quedan atrapados en las fronteras de los países. Y ahí duran muchos días. Entonces, y los barcos algunas veces los tienen que esperar, algunas veces no los pueden esperar. Entonces, y obviamente acá empezamos a ver aún más temas de incrementos de costos. ¿Por qué vemos tantos incrementos? ¿Verdad? Por ejemplo, a ninguna naviera le es rentable que un barco esté ahí detenido. Es como los aviones, o sea, cada minuto, cada hora que está ahí detenido es dinero que se pierde. Entonces, cada momento, cada día que el barco está detenido, perdemos dinero. ¿Por qué pierden dinero las navieras? Porque es personal que se está incurriendo, es el fuel, la gasolina que se está incurriendo, es además el tiempo de compromisos en otros puertos que pueden ocasionarles inclusive multas que se están perdiendo. Entonces, por eso es que empezamos a ver que las tarifas suben. Hay un tema importante que trae la pandemia con los retrasos, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Y al ver las fronteras cerradas en Europa, pues obviamente perdemos contenedores que necesitábamos. Y uno de los temas más importantes, y es el que habló don Alfredo, es el tema de lo que perdemos de equipo. ¿Por qué se da esto tanto? Aparte de la locura que estamos viendo globalmente, hay algo que se está dando más. Es el tema del uso de equipo. Las navieras manejan un promedio, cada una por aparte, de cuántos días de uso de contenedor nos dan. Hay navieras que nos dan 7 días, dependiendo cada país del mundo, ¿verdad? Hay navieras que van desde los 7 días, equipos especiales 3, 4 días, y hay lugares en el mundo en que se dan hasta 30 o 45 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La naviera trae los contenedores y tiene planificado que esos contenedores se devuelvan máximo en ese tiempo libre que nos está dando. Pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo 7 días de uso de contenedor y llego hasta 30? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me excedí 21 días. 21 días que la naviera no tuvo su equipo. 21 días que yo le quito el equipo a alguien más. Entonces, eso es lo que causa el desabastecimiento en realidad, el uso de los equipos que estamos teniendo. Los equipos que se quedan atrapados en fronteras, los equipos que estaban atrapados en Asia, todo ese exceso de tiempo de uso es algo que desencadena muchas veces el tema de desabastecimiento. Ok, eso por ahí, por esa parte. En los puertos se empieza a ver también pues el tema de la afectación, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? La naviera normalmente hacen una planeación para su barco. Entonces, regularmente las navieras sobrevenden sus barcos. ¿Por qué? Porque las navieras obtienen muchas cancelaciones. Entonces, por ejemplo, si yo vendí el 100% de mi barco, pero se me cancela un 25% de mi barco, no es rentable que yo me vaya con un 75%. Entonces las navieras sobrevenden, ¿para qué? Para cubrir un poquito ese colchón, ¿verdad? Esa diferencia entre las personas que no llegan, se llama el no-show, los que no llegan. Entonces, eso es lo que hace que muchas veces las navieras sobrevendan. Y al sobrevender, ¿verdad? ¿Qué pasa si todos sí llegamos? Alguien se tiene que quedar. Entonces ahí la naviera va a ir, bueno, cada una de acuerdo a sus contratos y demás que tengan con sus clientes y van a tener que elegir a quién van a dejar. Y eso es algo que importante que empieza a afectar. ¿Por qué? Porque hay más niveles de no-show, o sea, los contenedores que no llegan a los puertos,
cuando estamos en el pico de esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las navieras tienen que tomar decisiones. ¿Y cuáles son esas decisiones? Bueno, omito el puerto y no me llevo nada, porque me sale mejor seguir al puerto siguiente donde ya tengo carga asegurada, o bien me espero. Y como ya dijimos, cada día de espera es pérdida de dinero. ¿Y qué es lo que ocasiona esperar? Perdemos transbordos. Entonces, si yo estaba planificada para llegar al transbordo el día 1 y llego hasta el día 5, los transbordos no son cosas que suceden todos los días, son semanales. Todas las cosas en marítimo normalmente son semanales. Entonces voy a llegar a tomar el transbordo de la semana siguiente. ¿Ok? Pero ese transbordo de la semana siguiente ya estaba planificada con un barco más. Entonces ahí, ¿qué ocasionamos? Ocasionamos los temas de congestión. Entonces, esos temas de congestión, ¿dónde se ven más representados? Bueno, en México. Manzanillo, México es el punto clave donde más carga se congestiona. Hubo mucho barco llegando de Asia, que dejó sus cargas y no pudimos bajarlas, por ejemplo, hacia Caldera, o bien hubo muchas veces que el barco de Caldera estuvo subiendo y bajando y tal vez el barco de Asia no pudo llegar porque, qué sé yo, se quedó detenido 14 días porque tenía casos positivos de COVID o algo así. Entonces, el barco de el feeder entre Manzanillo y Caldera pudo ser que se estuviera moviendo sin mover mayor cosa. Entonces, eso es lo que ocasiona o lo que ha ocasionado que los puertos de transbordo se congestionen más. ¿Dónde estamos viendo estos temas más importantes? En México lo estamos viendo, lo hemos visto en Balboa, Panamá, y con alguna naviera los hemos visto también en Manzanillo, Panamá. No es algo que se pueda evitar del todo, porque para que esto no suceda necesitamos que los itinerarios se alineen. ¿Y qué es que se alineen? Que funcionen todos como un relojito, que es algo que actualmente no estamos viendo por el tema de lo que está sucediendo en los demás puertos. Esto es una cadena. Entonces, lo que generamos al no salir en el primer puerto a tiempo, vamos ahí restándole días a nuestro tiempo de tránsito, vamos, digamos, desmejorando el performance que podemos tener de nuestras rutas. Por ejemplo, con decirles un número, las navieras para el 2020, para el final del 2019-2020 podían tener una accuracy, una capacidad de lograr sus itinerarios alrededor de un 75%, y eso es muy bueno. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Las navieras tienen ese promedio de lograr sus itinerarios alrededor de un 40%. Entonces, estamos fallando mucho. No estamos fallando porque las navieras quieran fallar, estamos fallando porque hay cosas en cada país que están afectando la situación de las navieras. O hay otros factores externos que también nos están afectando, por ejemplo, huelgas que se han dado en varios puertos, por ejemplo, en el puerto de Los Ángeles. El puerto de Los Ángeles tiene todos los tiquetes comprados, ¿verdad? Es el más congestionado, el que tiene huelgas, el que tiene problemas con los loaders, que ha tenido más gente fuera. Entonces, esos son factores externos que la naviera no podía controlar, que están sucediendo y que vinieron a ocasionar más problemas. Aparte del personal que también de los puertos que se vio enfermo de COVID y que tuvo que salir de la operación, entonces había un desabastecimiento. Algo muy curioso que pasó en los Estados Unidos, por ejemplo, es que a veces los puestos de trabajo ganaban más con el dinero que daba el gobierno como retribución para el desempleo que lo que ganaban en algún puesto de trabajo. Entonces mucha gente decidió dejar de trabajar, declararse desempleado para que el gobierno de los Estados Unidos les retribuyera. Y así pues era muy fácil, ¿verdad? O sea, me daban el dinero y no tenía que esforzarme por eso. Otro de las temas que se provocaba es que cuando nosotros llegábamos tarde, ¿verdad? Cuando los barcos llegan tarde a un puerto, ocasionan una congestión, cambian todo el itinerario que tenían que cambiar. Por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho en Costa Rica, ¿verdad? Que los barcos llegan tarde, y el barco se tiene que ir tal vez porque tiene que cumplir otro compromiso en un puerto siguiente, que tal vez sí tenga la capacidad de lograr las citas en tiempo, porque tal vez APM acá estaba congestionado, especialmente con lo que habló don Alfredo del tema del remolcador, que es algo que sufrimos hasta el día de hoy. Entonces, esos son temas que nos han venido afectando, ¿verdad? El tema del overbooking nos afectó la integridad de los itinerarios, como les decía. Muchas veces también algo importante que se dio es que había navieras
que tenían contratos negociados a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que yo tenía un contrato negociado por un año, pero yo no esperaba que hubiera pandemia. Entonces, muchas de las navieras empezaron a perder muchísimo dinero porque esos contratos no se podían alterar. Entonces ahí fue cuando se empezó a dar también temas de suspensión de lanes, temas de suspensión de servicios y demás que se tuvieron que dar. Por ejemplo, en este momento en Costa Rica, unas de las navieras han suspendido el servicio hacia el noroeste de Estados Unidos y México. Entonces, nuestras opciones se limitan para exportar. Acá hay una ventaja que, que un freight forwarder sí les puede dar, que es que nosotros podemos jugar con las navieras. Entonces, si yo uso la naviera A y no funciona, bueno, puedo ir a la B. Y si la B no funciona, puedo ir a la C. Y si esa no funciona, bueno, podría mover la carga terrestre hacia otro puerto, hacer ahí un cross-dock, que es un transbordo de un furgón a un contenedor, y poder lograr salidas. Entonces, y eso es tema, chicos, de lo que nosotros tratamos día a día, de tratar de ver cómo hago para que la carga llegue y que llegue en tiempo, ¿verdad? Notando el gran problema que se está dando. Ahora con la India y con la explosión que ha tenido el COVID, la India venía ya mal, por ejemplo, con equipos, tiene muy pocos equipos. Entonces, pero ahora con el tema del COVID se ha venido a incrementar el tema de la cantidad de personal disponible, personal portuario, ¿verdad? Que ha ocasionado más retrasos, aparte del tema que ya traemos de los equipos. Muchos equipos no están siendo devueltos a tiempo, como era lo que estábamos conversando antes. Entonces, eso por ahí. En realidad, la situación de exportación en Costa Rica yo la veo bastante favorable. Los servicios que se han suspendido han sido muy pocos y por dicha tenemos servicios de backup que nos ayuden. Por ejemplo, nosotros somos una compañía global, ¿verdad? Tenemos más oficinas, por ejemplo, en el sur. Sabemos que en América del Sur hay muchos servicios realmente suspendidos, que por ejemplo, exportar de Chile o de Perú ya no está siendo tan fácil porque la cantidad de servicios suspendidos son muchas. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos dos costas por las cuales exportar, entonces que eso nos da la habilidad de poder, sin incurrir en tantos costos como pasar por el canal de Panamá, poder obtener buenas tarifas y buenos servicios, que eso nos da como esa ventaja competitiva, ¿verdad? Igual sucede con la importación, podemos entrar por los dos lados. Tenemos que evaluar costos, ¿verdad? Porque no es lo mismo mover un contenedor de Miami para acá que mover un contenedor de Los Ángeles terrestre hasta Miami y bajarlo para acá, ¿verdad? Los costos son muy diferentes. Pero sí, si es una urgencia, podemos hacer eso. Hay otros servicios, por ejemplo, que pueden dar los forwarders que han sido algo que les ha aventajado mucho a los clientes, que por ejemplo es una combinación. Lo que nosotros vamos a llamar multimodal, que es que hago un pedazo, el más largo lo hago marítimo y el más corto lo hago aéreo, o puede ser al revés, son los Sea Air o Air and Sea. Entonces, eso me da la ventaja de que me puedo comer una parte del trayecto aérea, ¿verdad? Por ejemplo, podría mover, estamos hablando que Los Ángeles está súper congestionado para venirse para acá, pero podría mover un contenedor de Shanghái a Los Ángeles y traérmelo para acá aéreo. Entonces, eso me da la ventaja de poder llegar en tiempo. ¿Cuáles son algunos de los principales consejos y los temas que están enfrentando los clientes en este momento? Bueno, en Costa Rica se empezó a dar un tema hace unos años con las compañías, especialmente de zona franca, que empezamos a manejar un inventario justo a tiempo. Entonces, ¿qué ocasionaba esto? Que si el inventario se agotaba, mi safety stock o mi inventario de seguridad, era aproximadamente tal vez una semana, o en algunos casos inclusive días. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Esos inventarios ya no son suficientes, ¿verdad? Porque también ahí tenemos que evaluar temas de costos. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga una necesidad, bueno, ¿cuánto me va a costar esa necesidad? Y al final, ¿en cuánto voy a vender yo ese producto? ¿Va a ser realmente que yo voy a tener la ganancia que necesito tener o el mínimo de ganancia que necesito tener para hacer esa inversión? O si sería mejor que yo aumente mi inventario
y no jugármela en ese sentido. Aumentar el inventario también tiene sus temas que, como en la parte de supply chain, hay que evaluar, que es, bueno, cada aumento de inventario, cada paleta detenida en una bodega es dinero detenido. Entonces, ahí nosotros, o sea, ustedes como clientes tienen que evaluar, bueno, ¿realmente vale la inversión? Porque inclusive el piso de bodega, por ejemplo, en zonas francas, es muy caro como para que lo inviertan en bodega como tal. Y ahí entran, bueno, otros temas de otros tipos de proveedores de servicios que pueden darle el detalle de almacén, pero igual ustedes tienen que evaluar los costos. Entonces ahí es, o prefiero pagar más en alguna emergencia o levanto mi safety stock. ¿Ok? Otra de las cosas que se han hablado mucho y que ahí don Alfredo también lo mencionó es el forecast. Este forecast nos ayuda a planificar de que la carga no sea que hay que recolectarla de ya para allá, porque sabemos que hay temas de camiones muy importantes. Pero ese forecast además tiene que venir acompañado de instrucciones de nuestros exportadores. ¿Por qué? Porque los bookings se hacen con confirmaciones de cuál es el equipo que necesito, cuándo lo necesito, qué lleva ese equipo, si trae carga seca, si trae carga peligrosa y demás. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo el detalle de que tengo, bueno, vamos a cargar en mayo 3 contenedores de 40, ¿verdad? Voy donde su exportador y le digo, hey, su consignatario me dijo que tengo que cargar 3 contenedores de 40. ¿Cuándo van a estar? Ah, no tengo ni idea. Ahí se detiene el proceso. ¿Por qué? Porque los bookings funcionan con fechas. Entonces, si me dice que va a estar, por ejemplo, por decirles algo, el 5 de mayo, bueno, yo podría planificar tal vez para salir en el barco que esté el 7 de mayo y demás. Pero si no tenemos data, no se puede planificar. Entonces, es muy importante tener la data y que los shippers confirmen las cosas. Eso es algo que quisiera que se lleven, ¿verdad? Porque es algo de lo que más estamos sufriendo. De cómo buscar soluciones. Bueno, ahí está la primera solución. Y esta yo creo que es la solución más económica de todas. Porque un buen planeamiento nos ayuda a tener bookings a tiempo, salidas a tiempo y demás. O sea, independientemente, ¿verdad? O sea, no les voy a engañar. Puede ser que pasen roleos, puede ser que pasen cosas, pero ya estaríamos más orientados a tener un orden. Entonces, ya podríamos saber, bueno, esta es la planificación que hice y va a funcionar de esta manera. Inclusive, muchas de las compañías que hacen es, bueno, si mi tiempo de procesamiento, ¿verdad? Es de, qué sé yo, 60 días desde el momento en que pongo una orden hasta el momento en que llega a mi puerta, ¿verdad? Muchas de las compañías lo que hacen, bueno, ya no van a ser 60, voy a ponerme 70. ¿Por qué? Porque yo estoy cubriendo ese tiempo que antes no se daba y ahora sí. ¿Ok? Muchas de las cosas que se han logrado, por ejemplo, es que se han empezado, nosotros tenemos una ventaja que creo que es algo que siempre nosotros hemos tratado de explotarlo mucho para que esté en función de los clientes, y es que al ser nosotros un país exportador de fruta, hacia Estados Unidos y hacia Europa, pues esos contenedores que se van con fruta, nosotros no importamos casi fruta, es muy poco lo que importamos en comparación a lo que exportamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos contenedores que se fueron refrigerados tienen que volver a Costa Rica. ¿Cómo vuelven? Bueno, muchas veces a la naviera le toca pagar y traer el barco lleno de contenedores vacíos. Pero otra de las opciones que podemos utilizar es, bueno, si me das un precio mejor, yo te lleno el contenedor con carga seca, lo traes, me cobras, te ganas algo y ya no tuviste que perder por traerlo vacío. Esos son los contenedores NORS, que eso nos dan esa ventaja operativa y que nos dan esa ventaja, por ejemplo, con navieras bananeras. Ellos mueven, su barco va completo de contenedores reefers. Tienen que volver de alguna forma a Costa Rica. Entonces, esa ha sido una ventaja operativa. No, lamentablemente no tocan todas las lanes, ¿verdad? Sino solamente ciertas rutas, pero ha sido una ventaja operativa porque tocan rutas muy estratégicas. Entonces, por ejemplo,
estamos teniendo serias dificultades en la costa oeste, ¿verdad? No se está moviendo casi nada. Tenemos que buscar cómo traer esas cargas, moverlas inclusive por Houston, lo que se vuelve más caro, más engorroso. Pero tenemos una naviera que sale en un puerto que está en la costa oeste, que nos puede traer la carga para acá y es una bananera. Entonces, tal vez pueda hacer que tenga que tener un incremento pequeño en un inland, porque si mi carga está muy al norte, la tengo que bajar hasta este puerto. Entonces, pero me da la ventaja operativa de que no tengo que tener los aumentos como por irme por un puerto de Houston. Por decirles algo, que sé yo, podría ser que el aumento en un inland para bajar a ese puerto en la costa oeste puede ser unos $1,000. Irme hacia Houston podría costar unos 10 o 15. Entonces la diferencia es muy impactante. O bien, en la costa este tenemos dos opciones bananeras que pueden salir por puertos al noroeste, que tienen un muy buen tiempo de tránsito y que podemos utilizarlas para traer cargas norte. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Bueno, bajar un camión terrestre, por ejemplo, si la carga se me está quemando, bajar un camión terrestre de Nueva York a Miami puede rondar unos $9,000, $12,000. Entonces, y en cambio, tener una tarifa desde allá arriba para acá puede que no me varíe tanto a la tarifa que pueda tener regularmente con otra naviera, dado la demanda que está viendo actualmente. Entonces, eso me funciona. Y en eso es que tenemos que ser creativos. ¿Cómo vamos a buscar las cosas para poder llegar? ¿Verdad? Si va a tener que ser por tierra, por aire o por mar. ¿Y cuáles son las opciones que más van a beneficiar en tiempo y costo? ¿Verdad? Porque no me puedo ir arriba a pagar cosas que tal vez no van a suceder. Por ejemplo, muchas de las navieras implementaron esto que se llama el premium rate, que era como decir pagar un pase VIP para que mi contenedor se fuera. ¿Qué era lo que pasaba? Yo pagaba el pase VIP, pero la naviera tenía contratos firmados con los clientes que iban en el barco. Y por más que yo pagara el VIP, ellos tienen ya un tema contractual con los otros clientes y no pueden bajar esos contenedores para cargarme a mí. Entonces tenían que dejarlos y devolvernos el dinero. ¿Ven? Entonces eso es algo que de hecho les ha jugado un poco en contra de las navieras y muchas ya lo han quitado porque no ha sido tan efectivo como se pensó en algún momento. Las cosas en algunos lugares del mundo han ido mejorando. Por ejemplo, en Europa hemos visto mejora. En la India, pues no, en este momento no estamos en el mejor momento. En Estados Unidos, en algunas áreas se ha visto mejora, especialmente ligados a la costa este, más hacia el norte, o en el área de Miami, que es como nuestro hub más grande hacia Costa Rica, ¿verdad? En Asia, bueno, ahorita estamos en un holiday, que es del primero, bueno, va a empezar mañana, pero ya es mañana para los chinos, va a empezar del 1 al 5 de mayo, es un holiday que ellos van a tener, y como todo holiday que ocurre en Asia, luego viene un tema de demanda muy alta que se va a estar implementando. Cosas que han hecho las navieras, ya muchas, cuando estaba empezando el COVID, tenían sus órdenes de compra de contenedores y ya han hecho las órdenes de compra para los contenedores que siguen. Pero por decirles algo, si un contenedor a una naviera le costaba antes del COVID, $150, en este momento les puede estar costando entre $300 y $450. Está duplicando, triplicando los costos. Entonces, eso es algo que eventualmente nos va a pasar como usuarios, ¿verdad? Que va a ser transmitido hacia nosotros, que sí está pasando de manera muy importante. Y hay navieras que encargaron también barcos, que esos barcos van a empezar a entrar en funcionamiento probablemente el próximo año. No todos, van a ser paulatinos, ¿verdad? Van entrando como año por año, poco a poco. Esos barcos no los vamos a ver acá, ¿verdad? Son barcos demasiado grandes, se van a relocalizar en algunas rutas mayores y ahí viene como una escala, ¿verdad? Bajando hasta que llega el barco más chiquitito que lo van a poner en Costa Rica, probablemente, o en algún puerto pequeño donde sí puedan movilizarse y eso nos va a ampliar en capacidad de demanda. Esos barcos que las navieras están planificando que entren es con los pronósticos de cómo va a aumentar la demanda. Entonces, no es que vamos a tener espacio de más, vamos a tener espacio para suplir lo que hay y tal vez un poquitico menos. Tal vez vamos a estar muy justos en las cosas, pero eso es eventualmente lo que va a empezar a pasar. Eso sería. Genial, Nati, muchísimas gracias. De verdad, muy, muy valioso la
la participación. Rescato algunos puntos importantes, ¿verdad? Que ya yo a algunos estudiantes les he mencionado, ¿verdad? El tema financiero aquí también es importante. Este tipo de situaciones pues, nos llevan a tomar decisiones importantes con respecto a costos, a forecasts, a coordinación con nuestros suplidores, porque la realidad a nivel de mercado pues sí está bastante complicada. Esto que vos decís es la realidad del día a día. Yo tengo un ejemplo muy reciente, estoy tratando de mover una máquina desde Alemania y a pesar de que tuvimos con anticipación la fecha de salida, no encontramos un contenedor y de hecho tuvimos un retraso de 4 semanas en el proyecto, ¿verdad? Solo por el tema de contenedor. Entonces sí, este es un tema bastante interesante y nos daría aquí para toda la noche. Más bien abro el espacio, Jorge, a ver si hay preguntas. Sí, bueno, aquí nos pregunta una compañera, dice, buenas tardes, doña Natalia, ¿cuáles son los riesgos de utilizar prácticas de transporte terrestre como alternativa en la región de Centroamérica? Ok, bueno, nosotros casi no brindamos el servicio terrestre porque involucra muchos temas, Riesgos. riesgos muy importantes. Tenemos una zona muy peligrosa, ¿verdad? Que para transportar cualquier furgón terrestre involucra que ustedes tienen que hacer una inversión muy importante en seguridad. Ujú. En custodios, pólizas de seguro, patrullas, muchísimas cosas. Entonces, muchas veces el costo comparativo y aparte que tenemos temas en cada frontera, y cada frontera es un mundo, ¿verdad? Como lo vimos al inicio, cuando se cerraron las fronteras acá y las volvimos a abrir, que Nicaragua no quería dejar pasar los contenedores. Entonces, es muy complejo. Muchas veces el costo de mover equipo terrestre versus el costo de mover equipo marítimo es muy similar. Entonces, realmente el riesgo que pueden tener de uno versus el otro es demasiado diferente. ¿Verdad? Entonces, siempre hay que poner eso como en la balanza, especialmente dependiendo qué es lo que estoy moviendo. O sea, por ejemplo, si yo les dijera, o sea, voy a mover llantas, no, olvídelo. Eso es lo primero que se van a robar. ¿Verdad? Eso es conocido en el mundo de los transportistas como carne de vaca. Todo el mundo lo quiere. Y es lo primero que se van a robar. Pero tal vez si movemos otro tipo de elemento, no sea tan llamativo, ¿verdad? Pero eso es una suerte. Normalmente, no siempre los ladrones saben qué es lo que van a tomar en el contenedor, pero ellos se la juegan y deciden robárselos. Qué sé yo, un contenedor lleno de manufactura plástica especificado para una compañía de zona franca, tal vez no le sirva a nadie más porque es un molde, un diseño hecho exactamente para esa compañía y es un componente de algún otro dispositivo, pero les vale lo mismo robar ese que robar el otro. Entonces, el riesgo es lo que hay que evaluar en los transportes terrestres. Muchas gracias, Natalia. Luego tengo otra pregunta. Dice, respecto al faltante de contenedores para el transporte de mercancías, ¿qué soluciones se implementan para enfrentarlo? Ok, como les decía, lo que las navieras han implementado es compra de equipo. La compra de equipo, bueno, hay órdenes de compra que podrían estarse entregando durante este año, inclusive el otro año, y órdenes de compra que todavía están en proceso. Eso es un proceso lento. Entonces, no porque compremos contenedores quieren decir que están hechos, así como que compremos barcos tampoco quiere decir que van a estar hechos en un corto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos a tener que seguir enfrentando lo mismo y vamos a tener que tratar de buscar los equipos lo antes posible para poder salir, por lo menos cuando lo planificamos. Ok. Tengo una pregunta por acá. Dice, ¿qué pasa cuando se equivocan con el acomodo de contenedores que pasaban en algunos casos en Habdeba, si tienen que bajarlos para reacomodarlos? Eso es más como la estrategia o estructura del plano, ¿verdad? Del barco. Sí, se llama la segregación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente no es que las navieras se equivoquen en hacer eso, pero por ejemplo, si la ruta del barco era, por ejemplo, venía Manzanillo, Acajutla, Caldera, Balboa. Por alguna razón, por temas de oleaje o algo así, se omite Caldera y se va directo hacia Balboa. El barco tenía el acomodo para seguir esa ruta. Entonces, cuando yo desacomodo la ruta, los contenedores no están ubicados para ser descargados de esa manera.
Entonces, por ejemplo, en el puerto de Balboa podría pasar que ellos tengan que hacer todo un reacomodo de la estiba del barco, ¿verdad? Igual puede pasar acá. Si nosotros fuimos un puerto que tocaron en lugar de, o alguno que se omitió, entonces tienen que reacomodar la estiba del barco. Las navieras no hacen eso como a propósito, sino que es un tema de planificación durante el tránsito. Sí, de hecho recuerdo que pasaba mucho antes de que estuviera PM Terminal, que ahorita les exige ya tener los contenedores ciertas horas antes, porque antes llegaban los contenedores hasta contrabarco, decíamos, ¿verdad? Estaban llegando a la exportación Sí, ya cuando el barco estaba en operación, y eso pues obviamente ya la planificación de la naviera a veces pues les costaba un poco más, porque tal vez tenían un acomodo y al llegar tan tarde los contenedores pues sí les hacía como un poco la sí, y dificultad de eso es manejar. algo que en cierta manera bueno que trajo APM, que fue el Ujú, tema de ordenarnos. exacto, Entonces ya el trabajar contra barco no existe. Eso era un relajo, especialmente pasaba con la carga refrigerada. la reefer. Ujú, Entonces, ahora pues sí se tiene que hacer toda la planificación y tenemos que llegar todos 48 horas antes si no queremos pagar late y 24 horas antes si pagamos late. exactamente. Bueno, para mí fue, yo Eso les, sufría con esos eso les trajo contrabarcos. flashbacks. Sí, yo trabajaba mucho con carga reefer, entonces, ay, para mí eso era triste, triste estar casi que comiéndome las uñas todos los días, preocupada de que si llegaba y que si lo subían y que terrible. Ok, tengo otra pregunta por acá. Dice, ¿qué tanta demanda existe en los consolidados marítimos en Centroamérica? ¿Es mejor opción que un aéreo? Creo que perdimos a Nati. Sí, se nos quedó ahí como congelada. Sí, creo que la producción me sale la pantalla negra. ¿Será que está? Don Alfredo, ¿querías participar? Hay que Sí, crear. gracias. Mientras que le dan tiempo a Natalia que se puede incorporar, y me disculpan si también se me va la señal porque estaba intermitente en los últimos 15 minutos. Solamente quería apoyar los comentarios de Natalia cuando ella hace referencia de la importancia del freight forwarder en la intermediación con las líneas navieras. Ese es un jugador clave, por cuanto es toda una estrategia, es todo un planteamiento que hay que estructurar, y eso coge un papel trascendental, esta intermediación y esa facilitación. Porque al final, si ustedes lo quieren ver de una forma objetiva y estratégica, es una alianza entre la naviera, el freight forwarder y el cliente. Y ahí creo yo que es donde puedan crear las sinergias, las evaluaciones, los diferentes escenarios para poder trabajar ahora más que nunca una forma creativa, y lo recalcó y lo mencionó en varias oportunidades Natalia. Toda la tradición típica del planteamiento en la exportación, en la importación, cambia radicalmente con todos estos factores. Entonces, lo que quiero dar la idea es que ahora, más que nunca, trascendentalmente, es la alianza entre la naviera per se al servicio que se quiera, o las navieras, el cliente y esa intermediación de la gente o el freight forwarder. Y por otro lado también, reafirmar lo que bien decía Natalia, en los últimos años, a lo largo del tiempo, han venido las absorciones de líneas navieras de gran tamaño a otras medianas pequeñas, y obviamente pues esto lleva a crear menor cantidad de jugadores y oferentes del servicio. Y eso es muy, muy cierto desde el punto de vista de que hoy por hoy cambian todas esas alternativas. Y esto no queda aquí, todavía continúan dándose absorciones y procesos. Eventualmente terminaremos con, no sé, veremos en el tiempo cuántas pocas líneas quedarán y sobrevivirán a todas estas circunstancias. Quería pues contribuir con ese comentario. Don Alfredo, de hecho ahora escuchando a Natalia y viendo todo el esfuerzo que se está haciendo por parte de todas las empresas, ¿verdad? Para poder garantizar de una u otra forma que las mercancías sigan moviéndose, ¿verdad? Y sigan, independientemente de cómo se mueva, puedan en alguna medida pues llegar al destino final, ¿verdad? Y sí veo que se está haciendo grandes esfuerzos para hacerlo.
Hola, ya logré conectarme de nuevo. Perdón, se me fue el internet un Hay una momento. pregunta por usted, Natalia. Es lo que iba a Ah, anunciarla, de que ya había regresado por acá. ok. Tal vez yo le repetí la pregunta. Estás en mute, Jordi. Perdón. Dice, ¿qué tanta demanda existe en los consolidados marítimos en Centroamérica? ¿Es mejor opción que un aéreo? Pues, por ejemplo, para Costa Rica, sí se trabajan muchos programas de consolidación, la mayoría de ellos están en Miami, muchos también para Centroamérica. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Mucho, el mercado aéreo, que es como se movían muchas veces esas cargas, se está limitando muchísimo. Por ejemplo, las aerolíneas que están viendo en este momento, ¿verdad? Están limitando la cantidad de peso, tratarnos de dar un poquito cada uno. Entonces eso quiere decir que tal vez si yo tenía una carga muy urgente, puede ser que no la vaya a mover en ese aéreo, ¿verdad? Y que se me quede ahí pegada y que pierda una semana en tema de marítimo, ¿verdad? Porque va a salir hasta la semana siguiente, y en aéreo pues tendría que jugármela a esperar si durante la semana hay más espacio. Entonces, digamos que sí está un poco complicado, sí es muy buena la opción marítima. Hay veces que podemos tener cargas muy pequeñas que podamos mover en otro tipo de servicio, como lo que se llama un hand carrier, que es que literal le pagamos a una persona para que vaya físicamente, recoja la carga y la traiga como un vuelo de pasajeros, como si fuera su maleta. Entonces, esa es otra opción que se da, pero se da como en casos, como te digo, como si fueran súper esporádicos, porque es muy caro esa opción. Entonces, el marítimo sigue siendo lo más rentable en temas de costo y tiempos. Realmente tenemos servicios muy cortos, especialmente desde Europa o desde Estados Unidos, que pueden ayudarnos a poder movilizar la carga, tal vez con un costo menor. De Asia también se ofrecen servicios de consolidación. Por ejemplo, nosotros tenemos una caja consolidada propia desde la oficina de Hong Kong, que construimos nosotros con solo carga nuestra. Entonces, eso nos da beneficios operativos. Obviamente, las cargas de Asia sí están ligadas a temas de transbordos y demás, ¿verdad? Que las otras cargas de Europa y de Estados Unidos tal vez no las tengan. Pero sí, si mi carga es pequeña, no tiene tipo de manejos especiales, ¿verdad? O que sea muy, muy sensible, porque recuerden que en los consolidados se va a hacer doble estiva. Entonces, eso es regla de consolidados, y si alguna carga no puede llevar doble estiva, pues se les cobra el espacio muerto que tiene esa carga por encima. Entonces, sí hay que evaluarlo bien, o inclusive no podemos hablar también de cajas consolidadas de varios clientes. Podríamos hablar de cajas consolidadas propias, que yo tenga N cantidad de suplidores que lleve a un solo punto y que ahí forme mi propio contenedor. Entonces, esos son nosotros les llamamos programas de assembly, que son bastante funcionales porque nos permite poder juntar nuestra carga y poder traerla toda en un solo contenedor y probablemente también en un solo BL, que eso nos ayuda a mejorar costos. De hecho, ahí para agregar un poquito a lo que dice Nati, ¿verdad? Es esta misma presión que estamos viendo y estos retos en transporte marítimo también lo estamos viviendo en transporte aéreo. Hemos visto una disminución de capacidad de carga, hemos visto aviones retirados, problemas de congestión portuaria, que también han venido a contribuir en toda la cadena de suministros en gran parte. No lo estamos tocando en este tema, ¿verdad? Porque es todo también otro escenario, pero sí también a nivel aéreo también estamos viendo algunos problemas que generan presión, aumento de tarifas, especialmente de ciertos orígenes, sumas del 2 o 3 veces más lo que normalmente se veía, también es parte de lo que estamos viviendo en este momento con este tema de retos en transporte. Exacto. No, Natalia, creo que, bueno, no veo ninguna otra pregunta acá por parte de los muchachos. Le decía yo bueno, le comentaban a Alfredo que escuchándolos a ustedes, a ambos, me parece que a pesar de tener tanta situación contra
bueno, en contra, ¿verdad? Todos los aspectos que están en contra que ambos mencionaron, están haciendo esfuerzos muy grandes las empresas navieras y los freight forwarders para poder garantizar el trasiego de las mercancías. O sea que de una u otra forma se está buscando llegar a un manejo, ¿verdad? O más bien de traslado de producto y que pues no se detenga por completo eh, todo, ¿verdad? Y paralice, digámoslo así, toda la opción o sea, las oportunidades, ¿verdad? De llevar el producto a los destinos finales, tarde o no tarde, pues ahí se está haciendo esfuerzos grandes, buscando rutas alternas, buscando hacer transportes multimodales, ¿verdad? O intermodales incluso, para poder llegar a su destino final, ¿verdad? Entonces, como decía usted, tiene la ventaja el forward de poder, hacer esos juegos, ¿verdad? Con los servicios, porque tienen amplitud de manejo de rutas con otros proveedores y pues pueden jugar un poco con eso, ¿verdad? Yo Sí, quisiera hacer un comentario, Natalia, perdón. Bueno, no sé si vas a sí, hablar, Natalia. sí, lo único que iba a agregar era, bueno, parte importante de eso, yo creo que es lo que todos nos tenemos que llevar, es que nosotros somos parte importante de la cadena logística y en el sentido de que, y más en estos tiempos que el país ha estado complicado, nosotros no debemos de detener la economía. Entonces, la parte primordial por la cual nosotros siempre seguimos luchando por mover las cargas, por hacer que las cosas lleguen, es tenemos que seguir moviendo la economía, no podemos estancarnos. Entonces, el hecho de que las materias primas lleguen, se puedan producir, los productos terminados se puedan ir y demás, hace que nuestra economía pueda seguir fluyendo, ¿verdad? Y no nos quedemos estancados. Entonces, ese es el sentido final de todo esto. Y más aún, por ejemplo, nosotros movilizamos mucha carga de industria médica, sabiendo que lo que estamos moviendo al resto del mundo es la carga para luchar contra el COVID en muchas ocasiones. Ujú. Entonces, digamos, eso es como uno de los alicientes que siempre tenemos, ¿verdad? Que estamos juntos, junto con ustedes, luchando para que esta pandemia también se acabe. Yo quería agregar tal vez un comentario y una pregunta para Natalia. Yo constantemente, bueno, a diario trabajo con carga de importación desde China. Los lead times han aumentado exageradamente y precisamente por todo lo que nos estabas comentando, la escasez de contenedores, e incluso a veces escasez de trabajadores, como que fuera. Un caso real, una carga consolidada que traje que duró 2 meses y medio desde China a Costa Rica porque simplemente no había conexión en México para traerla a Costa Rica. Y obviamente no solo es un lead time amplio desde su pedido hasta su tiempo de entrega, sino también un encarecimiento enorme de la tarifa. Y obviamente, pues si no hay movimiento de carga, no hay facturación, etcétera, etcétera, todo se atrasa. Se ve con respecto a las tarifas altísimas que estamos manejando actualmente desde Asia hacia Costa Rica, ¿se ve alguna perspectiva de que vayan a bajar próximamente o se mantendrán durante todo el 2021? Bueno, de momento nosotros sí estamos notando que la tarifa está tendiendo a aumentar, no en los niveles tan drásticos, o sea, la tarifa se está quedando como en un nivel, ¿verdad? Y ha ido aumentando más lentamente que tal vez al inicio, que sí llegamos a ver tarifas de 10,000 o más dólares. Entonces, sí ha seguido dándose un aumento más paulatino. Esperamos que, bueno, nos estamos acercando a la temporada alta, entonces eso va a hacer que aumente todavía más, que empieza ahorita en mayo, junio, julio, y cuando pase la temporada alta podría ser, según cómo esté la situación del COVID, que la tarifa vaya tendiendo a bajar un poco. Pero eso lo veríamos por ahí de septiembre, octubre, que es como la temporada baja de Asia, ¿verdad? Antes de el Golden Week y luego el Año Nuevo Chino. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. A ver. Ariana, vi que levantaste la mano. ¿Querías hacer alguna pregunta? Sí. Bueno,
Yo igual trabajo en la parte de exportación e importación y últimamente en estos días, casi que la última semana y media, 2 semanas, he visto atrasos en cargas que van más bien hacia el sur, hacia Sudamérica, por retrasos en Balboa. Las navieras están dejando las salidas que tenían por Balboa en un tiempo de tránsito pues más cómodo, teniendo nada más salidas hacia México Manzanillo con tiempos de tránsito de casi un mes. Eso igual se está viendo afectado por las cargas en China y la congestión en Manzanillo, los transbordos, o qué está pasando en Balboa. Bueno, las cargas hacia el sur, como les contaba antes, hay muchos servicios suspendidos, muchos servicios que pasaron a ser semanales a quincenales, inclusive servicios cada 22 días. Entonces, eso puede estar afectando. Lo que pasa muchas veces es que las navieras llevan la carga a Balboa, donde juntan cierta cantidad de carga y usan un feeder para ir hacia el sur. Entonces, dependemos del rotación de ese feeder, ¿verdad? Para poder llegar. Esto, digamos, no es como que por Asia esté pasando esto, no, es un tema global que está pasando en todos los lanes. Entonces ya no podemos como decir, bueno, es que sí, Asia lo inició todo, pero ya el efecto es tan grande que los puertos como tal no han podido recuperar, los puertos más que los puertos, las navieras, no han podido recuperar itinerarios. Por ejemplo, vemos muchas omisiones. Esas omisiones son de las navieras tratando de recuperar sus itinerarios para poder volver a alinearse como tenía que ser. Entonces, esos son los temas principales que se han estado dando hacia el sur. Bueno, yo creo que hoy hemos abarcado un tema bastante interesante. Quiero agradecerle cordialmente a Natalia y a don Alfredo por su participación y su disposición el día de hoy. Sacar un viernes en la noche siempre es complicado después de una semana tan traineada. De verdad les agradecemos mucho su tiempo y su participación. Ha sido muy valioso. Espero que también para los estudiantes haya sido igual de valioso como ha sido para nosotros. Les agradezco muchísimo. Espero poderlos tener en alguna otra actividad más adelante. Don Alfredo, ¿querías decir algo? Creo que levantaste la mano. Sí, muchísimas gracias, Ceder. Muy rápido. Bueno, darles nuevamente el agradecimiento por este tipo de evento. Me parece sumamente importante y muy agradecido en la medida de lo que pude aportar. Aprovecho el espacio para anunciarles que nuestra Cámara Costarricense de Navieros, en alianza con la Cámara de Exportadores, con Cadexco, con Canatrac, que es la Cámara de Transportistas Terrestres, y ACES, que es la Asociación de Empresas de Seguridad, vamos este año por 5º año consecutivo, no, por el año anterior no pudimos por el tema de pandemia, continuar con un congreso que llamamos el 5º Congreso de Seguridad de las Mercancías en la Cadena Logística. Esto va a ser el 2 de septiembre desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tenemos invitados especiales internacionales, se va a hacer presencial, cumpliendo con el aforo, y virtual en ambas vías. Entonces están cordialmente invitados, ojalá que no dejen de participar. Y eventualmente en medios vamos a estar haciendo el anuncio oficial para que conozcan del programa y la importancia que trae todo este tema, sobre todo con la contaminación de mercancías, con el narcotráfico y el robo de contenedores. Eso es básicamente el anuncio que quería hacerles, y de nuevo, muchísimas gracias por su atención. Muy complacido. Buenas noches. Muchas gracias, don Alfredo, por la invitación, de verdad. Les agradezco a todos por su participación y su tiempo. Muchísimas gracias, que pasen muy feliz fin de semana y por favor cuídense mucho. Sí, nada más recuerden de que esta charla va a quedar en mediación virtual en cada uno de los cursos que nosotros damos. Gracias, Eder.